noches a todos y a todas. Comenzamos con la sesión de esta tarde, con esta segunda sesión de nuestro seminario de literatura austríaca. Ayer estuvo con nosotros Lorena Muñoz, de la Universidad de Viena, a quien ya presenté. Lorena Muñoz Izarra es profesora de la Universidad de Viena en Austria, en la Facultad de Lenguas Románicas. Tiene más de 25 años de experiencia en docencia y en traducción. Y es profesora invitada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Granada, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, etcétera. Es además directora y traductora de Prosodia Translations, que es una agencia de servicios de traducción y proofreading. Imparte cursos, conferencias y seminarios sobre temas de traducción, literatura, interpretación y lingüística en varias universidades españolas y academias. Como sabéis, no es la primera vez que está aquí con nosotros. En otras ocasiones nos ha hablado de otras cuestiones. Hoy, además, tenemos la intervención de Isabel Serra, la compañera y antigua compañera de aventuras académicas, Isabel Serra Fénich, del Departamento de Filología Española, Moderna y Clásica de la Universitat de les Illes Balears. Tiene la titulación de Filología Alemana y Filología Italiana por la Universidad Complutense de Madrid y es doctora en Filología Alemana por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es profesora contratada doctor en el área de conocimiento de Filología Alemana, profesora de alemán en la Facultad de Turismo, la Facultad de Economía y Empresa, como he dicho, en la Universitat de les Illes Balears. Sus líneas de investigación se clasifican entre la lengua, literatura y cultura alemanas, la literatura feminista en el siglo XX y la literatura en el exilio y la traducción, así como la lingüística aplicada a fines específicos. Pues nada, es para mí una gran alegría, ya lo dije ayer, y un honor contar tanto con Lorena como con Isabel hoy aquí con nosotros, y estoy segura de que continuaremos aprendiendo mucho. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Aprovecho para recordaros que aquellos que no lo hayáis hecho ya podéis solicitar el certificado de asistencia a través de la página web. El enlace está de nuevo en activo, podéis hacerlo hasta hoy mismo. Y vamos a reservar los últimos 10-15 minutos de la sesión para preguntas que podéis ir escribiendo en el chat si queréis. Yo las recogeré todas para ir pasándoselas después a mis compañeras, ¿de acuerdo? Muy bien, pues tenemos en primer lugar a Isabel y nada, cuando quieras. Muchas gracias, Elena. Bueno, primero buenas tardes a todo el público. Primero quiero agradecer a Lorena Muñoz por la invitación y también a Elena Serrano y también gracias a las compañeras de la sede de la universidad que lo han organizado también. Pues el tema mío va a ser una autora que es Hilde Spiel y la experiencia del exilio, testimonio y documentos. Pero antes de pasar a esta autora voy a hacer unas breves pinceladas de la época esta de Viena, del marco histórico. Hay un pasaje que ilustra la esencia del esplendor de la Viena del emperador Francisco José, que dijo que Wien einst Haupt- und Kaiserstadt des mächtigen zentraleuropäischen Reiches. Bueno, Viena es una de las ciudades más emblemáticas y ricas culturalmente hablando y se considera la capital de la Mitteleuropa. Este concepto, visto desde lo supranacional y lo supraétnico, ha sido estudiado desde la perspectiva histórica en todos los países que comprendían el Imperio Habsbúrgico. Por una parte, lo de supranacional venía ya del siglo XIX, cuando una diversidad de pueblos formaban parte del Estado multinacional que configuró la situación política social de Austria. Por otra parte, lo supraétnico, la multitud de etnias que hay en Austria, provenía de la diversidad de los pueblos que componían la Mitteleuropa. Bien, como es sabido, la parte austroeslava del imperio la componían, como se dijo ayer, Bohemia, Moravia y parte de Silesia.
que era la parte denominada de los Sudetes, mientras que Hungría formaba parte de un conjunto de nacionalidades adheridas. Sin embargo, dentro de todos estos territorios de los Habsburgo, que comprendían Austria, Hungría, Bohemia y Galicia, que ayer se dijo que está situado en la actual Ucrania, era realmente Viena la ciudad que con su conglomerado de pueblos y culturas había alcanzado un estatus totalmente cosmopolita. En Viena se había logrado, al menos parcialmente, aquella conciencia supranacional cosmopolita que era la única esperanza de supervivencia de la dinastía. La Viena funicular había adquirido una importancia fundamental en la última década del siglo XIX. Viena se había convertido en el centro de la vida económica, política y cultural del imperio. Fue realmente a raíz de las reformas de 1860 donde allí hay donde entran los liberales que tomaron las riendas del poder con un acuerdo con el emperador. Y cambió realmente la estética de la ciudad, se construyó lo que es la Ringstraße, los bulevares y sobre todo el emblema de la alta burguesía. Bien, todo esto se extrapola también en la literatura, como contó ayer Lorena, y explicó esto porque, de hecho, Hildesspiel tiene también mucho que ver con ello. Bien, tiene que ver con ello porque Hildesspiel era de procedencia, era judía, y ahí realmente empiezan todos los problemas y las críticas antisemitas. Hubo una vertiente política por Georg von Schönerer, quien, habiendo sido elegido miembro del Reichstag, se rebeló junto con un grupo de estudiantes contra el Partido Liberal, que lo propuso como representante parlamentario. Y allí antepusieron los principios de la democracia y el nacionalismo alemán a la estabilidad imperial y de la oligarquía de la clase media. Bueno, al empezar el nuevo siglo, tanto el antisemitismo como los nacionalismos fueron cada vez a más, y los gobiernos que regían los designios del país en aquel momento lo hicieron por periodos muy breves y muy cambiantes. Aquí es importante mencionar a Víctor Adler, quien ya después de separarse del Partido Nacional siguió una política antisemítica. También fue alcalde de Viena entre 1897 y 1910. Digo esto porque ahí es cuando entra nuestra autora, Hildesspiel, que ya nació pues, en el 1911. Bien, luego sabemos que vino después de la Primera Guerra Mundial, que fue una época muy conflictiva a nivel mundial, a nivel europeo y a nivel mundial. Y sobre todo en Austria hay grandes cambios políticos y sociales que influirán sobre todo en la literatura posterior. La tradición literaria vigente en Viena se ha basado en las antiguas reminiscencias del mundo de la monarquía danubiana, como vimos en muchos autores, y se iba recordando siempre el esplendor pasado. En uno de los ensayos, Robert Musil ya incide en esta importancia de Viena como una ciudad donde predomina el mundo del teatro como rasgo fundamental, muy por encima de todos los problemas sociales. Hay una actitud muy peculiar de los escritores, una forma de evasión por la represión política que había imperante en los años sucesivos a la guerra, como fue el caso del canciller Dollfuss, que tenía Viena, de hecho, aterrorizada y amenazada. Con la aprobación de la Constitución quedó establecida la Primera República de Austria, y a lo largo de 20 años y hasta el final de la Primera República en 1938 impera una época de inestabilidad económica
producida por diversos factores, entre los que cabe mencionar la crisis político-social condicionada por la inflación de 1922 y, en última instancia, la gran crisis económica de 1929, que sirvió de preludio a la anexión de Austria a la Alemania nazi en 1938. Todo esto lo vamos a poder ver en varios autores, como Elias Canetti, que lo nombramos ayer, pero ahora quería concentrarme más en la figura de Hilde Spiel y la experiencia del exilio. Bueno, Hilde Spiel, de hecho, fue una escritora y corresponsal de guerra. Tiene gran parte de su obra la escribió en inglés. Este contexto histórico de Hilde Spiel es de importancia recordar la diáspora que se generó en Austria y en Alemania debido a que una gran parte de intelectuales, escritores y periodistas se identificaban en contra del régimen nazi, de manera que tuvieron que exiliarse, como se dijo ayer, como Stefan Zweig y Hilde Spiel, ¿no? Bien, Hilde Spiel está considerada una de las intelectuales más importantes de la cultura austriaca de posguerra, fue corresponsal de guerra y colaboró con varios periódicos, entre los que destacan el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el Tagesspiegel, Die Welt, la France Libre y la revista semanal Sie. Además, cuando en el exilio fue a Londres y trabajó para el periódico Neue Zeitung. Está considerada una de las intelectuales de la época que más escribió y tiene una gran proyección periodística y documental, en donde refleja en todas sus obras el panorama político, cultural y social de la Europa del siglo XX. Bueno, aquí pueden ustedes ver una foto de ella y ahora pasaré a contar un poco de su vida y de su formación intelectual en la Universidad de Viena. Ella estudió en la Universidad de Viena filosofía y psicología. Su ideario político y su notable compromiso hicieron que se afiliara al Partido Socialdemócrata de Austria y escribió una tesis sobre las teorías de representación cinematográfica. Sus profesores fueron Karl Bühler, que también se tuvo que exiliar, se exilió a los Estados Unidos, y lo conocemos porque era un experto en psicolingüística que escribió el Tratado de Teoría del Lenguaje en 1934. Y luego Moritz Schlitzer también fue su tutor. Él pertenecía al Círculo de Viena, era librepensador y defensor del neopositivismo, escribió ensayos y filosofía de la ciencia. Y recordemos que este último Moritz, aunque no fuera judío, fue asesinado en la Universidad de Viena por un exalumno que clamaba el antisemitismo. Bien, una vez Hilde Spiel emigró a Inglaterra por varios motivos, entre los cuales su ascendencia judía y también por el ascenso del austrofascismo al poder. Fue un régimen que le cerró todas las puertas, tanto personales como profesionales, y le acompañó el que fuera su marido, Peter von Mendelssohn. Peter von Mendelssohn era un alemán de Múnich, que era muy reconocido por la crítica literaria. Además, estuvo en la Comisión de Control británica y colaboró en la Comisión de los Procesos de Nuremberg. Su marido, además,
fue el fundador del periódico Die Zeit y, tuvo una gran labor traductológica. Fue de gran relevancia, tradujo del inglés al alemán las obras de Steve Runciman, Geschichte der Kreuzzüge, Die Eroberung von Constantinopel und die Gnadenlosen. Se dedicó siempre al periodismo y se dedicó a la traducción. Bien, el contexto histórico de Hildesspiel se caracteriza en, bueno, aquí tienen ustedes las fotos de los periódicos donde trabajó, bueno, los periódicos es una foto posterior, pero es en Frankfurter Allgemeine, der Tagesspiegel, die Süddeutsche Zeitung und die Welt, ¿no? Bien, el contexto histórico de Hildesspiel se caracteriza, en primer lugar, por los cambios tanto políticos como sociales que tuvieron lugar en Austria en la primera mitad del siglo XX. Una vez que desapareció la monarquía de los Habsburgo y después de la Primera Guerra Mundial, llegó la Primera República de Austria. Esto generó, como les había dicho anteriormente, una inestabilidad tanto social como política. De esta época y del libro y de la obra que se habló ayer es Die Fackel im Ohr, la antorcha al oído, de Elias Canetti. Recordemos que Elias Canetti, como les comunicará más tarde Lorena, también recibió el Premio Nobel de Literatura en 1981. Esta obra de Canetti trata en tono autobiográfico de los sucesos acaecidos tanto desde el punto de vista económico como político en la Primera República de Austria, que de hecho fue del año 1920 al año 1934. Entre muchos otros autores que supieron reflejar esta época, cabe mencionar a Karl Kraus, que murió en 1936, que fue el adalid de la crítica literaria y teatral de Viena de los años 20, como se comentó también ayer. Fue actor y director de escena, perteneció al grupo Jung Wien, Joven Viena, y que caracterizaba la cultura donde se hallaban los intelectuales de la época, como Hugo von Hofmannsthal, o Peter Altenberg, o Hermann Bahr, entre muchos otros. Además, fue el fundador de la revista Die Fackel, La Antorcha, una revista de carácter satírico que reflejaba la cultura vienesa de su tiempo. Su ideario moral lo constituía la exigencia ética, el compromiso social y la radical indignación ante los acontecimientos políticos, como lo podemos ver en la obra Die letzten Tage der Menschheit, los últimos días de la humanidad, que se escribió en 1922. Luego, aquí hay una foto de Hugo von Hofmannsthal y tienen en la pantalla lo que les acabo de comentar, que me he adelantado un poquito. Bueno, ahora quería yo comentarles un poco la obra de Hildesspiel. Ella traza un panóptico de Viena en donde refleja toda esta década de inestabilidad política, la imagen de Austria y concretamente de Viena. Todo esto quedó marcado por los signos de la época. El antisemitismo y los nacionalismos iban desgastando lo que quedaba de la estabilidad política. Distorsionó mucho la vida de muchas personas y las consecuencias fueron irreversibles en el conjunto de la población, teniendo que asumir unos supuestos que lo llevaría lejos de la seguridad, tanto económica como emocional. La consecuencia más inmediata fue el exilio para muchos de ellos como forma de escape ante una Europa inmersa en turbulencias producidas por el caos político. Así es como Hildesspiel, ante la imposibilidad de mantener su integridad en aquel mundo dominado por el nacionalsocialismo, emigró con muchos otros intelectuales al Reino Unido y a otros países, evidentemente. En primer lugar, nos centraremos aquí en esta obra de carácter periodístico, quien
porque ella colaboró en la prensa británica y también recibió la nacionalidad eh, eh, tenía doble nacionalidad. Cuando estuve en Inglaterra, pues recibió la nacionalidad británica. Ella colaboró en muchos periódicos, como había dicho, no solamente alemanes, también suizos, holandeses y toda la prensa austriaca. Además de toda su labor periodística, destacó como ensayista y publicista y es reconocida por la crítica como una de las precursoras en relatar por medio del ensayo los cambios políticos y sociales surgidos en Austria. En esta obra que ven ustedes en pantalla, Glanz und Untergang Wien, es un panóptico de Viena, desde el año 1866 hasta el 1938. Recoge una serie de datos históricos sobre el proceso cultural de Austria desde el fin del siglo XIX hasta su anexión a la Alemania nacionalsocialista. En esta obra, Hilde Spiel escribe sobre Viena, donde se reflejan ahí los años dorados de una ciudad universal hasta el declive más despiadado. Es un libro con más de 200 páginas, transcurre la historia de la cultura de Viena desde los cambios sociopolíticos hasta las voces más representativas de la cultura vienesa. Alude la labor científica de Freud, también habla de los filósofos, habla en esta obra de Wittgenstein, que también emigró a Inglaterra, y de todos los autores que se mencionaron ayer y los que he mencionado hoy, como Hugo von Hofmannsthal y Karl Kraus. Y lo más interesante, también dedica una parte de este libro a los pintores, a Kokoschka y a Klim. En aquella época, los máximos representantes del arte en Viena. Y también trata las melodías de Mahler y de Schoenberg. Este pequeño, diríamos, inicio de la obra, que detalla en su prólogo, ¿no? Ich hoffte mich einer nützlichen Aufgabe zu unterziehen, indem ich versuchte, einen möglich authentischen und zugleich leicht lesbares Bericht über sie zu liefern. Bueno, lo pueden leer ustedes en pantalla y yo lo acabo de traducir también, porque esto no estaba traducido para los que no conozcan la lengua alemana, que me imagino que una gran mayoría son estudiantes de traducción, pero por si hay alguien en el público que no lo conozca, ella dice, esperaba emprender una tarea útil al tratar de dar un relato de ella que fuera igualmente auténtico y al mismo tiempo legible, rastrear las interconexiones entre las artes, las tendencias filosóficas y psicológicas y las corrientes ideológicas de la época. Y finalmente, la jerarquía graduada, las actitudes extremadamente diversas y los logros sobresalientes de los escritores, artistas, compositores, pensadores y políticos, de ascendencia exclusiva o parcialmente judía, sin los cuales esta explosión de talento no habría ocurrido. Ella hace un alegato al pueblo judío. La característica de esta obra es un botón de muestra dentro de su ingente producción que revela una revisión muy minuciosa de la historia de la cultura en un contexto muy determinado, como fueron todos los acontecimientos que hemos citado. En otra de sus obras, un ensayo del género periodístico, Rückkehr nach Wien, ein Tagebuch, escrito en 1948, publicada en inglés y traducida por ella misma más tarde al alemán en 1968, de forma muy poco convencional para una reportera de guerra y a modo de diario, trata en esta obra de configurar lo histórico-social
con lo artístico. También escribió una serie de apuntes autobiográficos publicados bajo el título de Glanz-Untergang, que es lo que he dicho anteriormente, que se tradujo como Esplendor y Decadencia. Die hellen und die finsteren Zeiten, Erinnerungen, los tiempos buenos y los malos, recuerdos, que se publicó en 1989, y Welche Welt ist meine Welt, Erinnerungen, de 1946 a 1989. ¿Qué mundo es el mío?, que fueron sus recuerdos posteriores ya viviendo otra vez en Viena. Sus artículos sobre temas culturales están recogidos también en diversos volúmenes, entre otros Der Park und die Wildnis, El parque y la selva, escrito en 1953, Welt im Widerschein, El reflejo del mundo, 1960, y Städte und Menschen, de ciudades y hombres, de 1972, a los que cabe añadir además un volumen de ensayos, In meinem Garten schlendern, paseando por mi jardín. Bueno, para finalizar su trayectoria, anotaremos que el desarrollo de su creación literaria, periodística y ensayística estuvo condicionada por los hechos históricos y también por su largo exilio en Inglaterra y en sus diversas estancias en Alemania para establecerse definitivamente en Viena, su primera y última morada, donde permaneció hasta el final de sus días. Una diferencia con respecto a otros autores que escribieron desde el exilio fue su protección que recibía de Inglaterra, de manera que sus aportaciones toman cierto distanciamiento con la realidad in situ, experimentada por muchos otros autores víctimas de la realidad. Bien, en uno de los, antes de pasar a las conclusiones, hubo un crítico literario, Wolfgang Krauss, que anotó en la contraportada de una de sus novelas de 1982, Lisas Zimmer, afirmó que Der Reiz von Hildes Spiel, Roman, liegt darin, von dem Hintergrund Amerika das alte Europa umso intensiver zu erfahren. Esta referencia sobre la escritora austriaca pone de manifiesto la afinidad intelectual que tenía también con otras escritoras y exiliadas alemanas. Al finalizar la guerra, emprendió camino de regreso a Viena, pero con un alto en el camino en Berlín, ¿no? Sin embargo, realizó un alto en el camino en Berlín, donde se quedó más de 2 años, junto con su marido, ejerciendo la labor de reportera y de traductora. Una vez finalizada, ahí escribe sobre la cultura berlinesa, y una vez finalizada esta estancia de 2 años, se trasladó con su marido al Wolfgangsee, cerca de Salzburg, donde allí se divorció de su marido y se dirigió a Viena. Esto sería un poquito la estela o lo que es la historia de Hilde Spiel. Ella también, en una estancia en Frankfurt, escribe de una forma como diríamos, como de reportera de guerra, cómo ella vio la ciudad de Frankfurt después de la Segunda Guerra Mundial. Ella dice que tiene un recuerdo de una ciudad asediada, apocalíptica y, sobre todo, destruida por las bombas. Así que ella quiere una reconstrucción de Viena y todo lo que se hace después de la guerra es un halo de esperanza, y se dirige a una conferencia en las oficinas reconstruidas del Ayuntamiento de Viena, pero aquí percibimos en esta conferencia un sentimiento de distanciamiento, es de distancia con sus raíces.
Fue enviada a su ciudad natal como corresponsal por el periódico, en la que llevaba más de 2 años publicando sus ensayos para relatar cómo era la ciudad bombardeada. En esta obra detalla de forma precisa y desde un punto de vista nostálgico el devenir de una ciudad que fue totalmente destruida, pero que se sobrepone culturalmente, emergiendo de su estado deplorable. Cuando escribió estos relatos habían pasado tan solo 9 meses del final de la Segunda Guerra Mundial y escribe a partir de una ciudad que no quedaba nada en pie, ¿no? Y estos escritos fue un preludio de su vuelta a Viena, donde se trasladó en 1963 y se quedaría ahí hasta su muerte. Bien, ahora ya dejaré pasar a Lorena y hay que decir que tanto Hilde Spiel como otras autoras han sido muy importantes como portadoras de la cultura en una Europa totalmente rota, y han aportado una mirada inteligente y un camino y un proceso de cambio. A través de esta experiencia como reportera de guerra, escribe con una mirada muy sensible y acusadora hacia todos los sinsabores causados por la guerra. Bueno, yo aquí quería hacer una pequeña alusión a este discurso y decir por qué es atemporal, por qué escribió sobre la guerra. Digo atemporal porque a pesar de los años transcurridos de la Segunda Guerra Mundial, el ser humano no ha aprendido del dolor propio y del ajeno. Lo vemos cada día en los medios de comunicación a diario, entre muchos otros conflictos actuales que hay ahora, cuya información nos llega por muchos reporteros y fotógrafos. Yo aquí quería recordar, porque me vino a la mente, entre muchos otros, el operador de cámara José Couso en la invasión de Irak en 2003 y también Julio Anguita como corresponsal de guerra español en Irak, que se quedaron en el camino. No tenemos mucho de su escrito, ya que fueron asesinados y que solo querían demostrarnos la barbarie del mundo. Y para finalizar, decir que actualmente vemos cada día en la televisión pues, reporteros como el freelance español Alberto Sicilia, que casi a diario nos da la parte sobre la destrucción causada por la guerra en Ucrania, que nos muestra a través de las imágenes la destrucción, el dolor que causa a miles de personas, y que como seres humanos que somos es una llamada de atención y no podemos quedar impasibles ante estos graves acontecimientos, porque él mismo dice, estos 100 días apenas han sido el comienzo de un dolor con el que tendrán que cargar el resto de la vida. Pues muchísimas gracias por su atención y si luego tienen preguntas, pues encantada les atenderé. Muchísimas gracias, Isabel, por tu presentación tan exhaustiva y tan didáctica. Vamos a pasar, ya que son las 8 menos 25, ya la palabra a Lorena. Y como acaba de comentar también Isabel, las preguntas las dejaremos todos para los últimos minutos de la sesión, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias. Lorena, cuando quieras. En estos momentitos tengo un pequeño problema, si no os importa. ¿Qué te pasa? No sé si me escucháis bien. Sí, te escuchamos muy bien, Lorena. Vale, no es que tengo ahora mismo un problema, yo no sé si es que ha sido por... No. ¿Qué problema es para proyectar el documento? Sí, exactamente. ¿Qué es exactamente Yo no sé si Cristina igual Cristina nos puede echar una mano.
Cristina. Espera un momentito, Lorena. déjame un momento, probablemente. Lo tenía preparado, pero probablemente como ha estado Isabel antes compartiendo, igual tengo ahora un pequeñito problema, pero espero arreglarlo en un minuto. Dadme un minuto, por favor. Sí, no te preocupes. Creo que está cargando ya. Sí, ¿verdad? Podéis ver todos, espero que todos podáis ver la presentación. Creo que ha sido problema, quizás haya sido problema de la conexión con internet, que estaba Se ve cargando perfectamente. demasiado despacio. Pero si lo veis, pues encantada puedo seguir. Muchísimas gracias, Isabel, por tu estupenda presentación y tu ponencia sobre esta fantástica escritora austríaca que, como yo siempre digo, muchos de ellos y sobre todo los escritores que estuvieron en el exilio, por desgracia muchos de ellos o la mayoría de ellos han sido olvidados. Y creo que no viene mal que de vez en cuando se les recuerde y se recuerde también el fantástico trabajo que estuvieron realizando, perdón, en otros países desde el exilio. Comentaros ayer ya os comuniqué que mi compañera Isabel Serra os iba a contar sobre la vida y la obra de Hilde Spiel. Interesantísimo, además, esa ponencia que nos has hecho sobre el exilio y el testimonio de la Viena de la posguerra. Y tal y como os comuniqué ayer, por la parte que me toca a mí esta última media horita, hablaré de los premios Nobel de literatura austríaca, la literatura también llevada al cine y las recomendaciones de la literatura austríaca, sobre todo actual, que os hago o que os haré más tarde. Si comenzamos con los premios Nobel de la literatura austríaca, deciros que Austria ha recibido hasta el momento 2 premios Nobel de literatura. En el año 2004, la escritura austríaca Elfriede Jelinek, a sus 57 años, fue galardonada por la Academia Sueca. Un premio auténticamente inesperado para una escritora que había experimentado o que ha experimentado con la poesía, con la novela, el cine y el teatro. Muchos recibieron incluso con sorpresa la noticia y destacaron el papel radical y combativo de la autora de su famoso libro La pianista en sus denuncias de la violencia sexual y la hipocresía social en un mundo regido por los valores morales de los hombres. En el 2017, Hanske, aunque ya llevaba años apareciendo en las apuestas al galardón, recibió por fin el premio por el ingenio lingüístico con el que ha explorado la periferia y la especialidad de la experiencia humana. Más de 50 años después, tras haber producido un gran número de obras de diferentes géneros, Handke se ha consolidado, según la Academia, como uno de los escritores más influyentes de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay un escritor que, como bien ha comentado también mi compañera Isabel antes y comenté yo también ayer en la ponencia, hay un escritor de procedencia búlgara, crecido y educado en Bulgaria, Austria, Suiza y Alemania, y que siempre ha producido sus obras en alemán, que fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1981 en Inglaterra, país que le acogió y le dio la nacionalidad después de exiliarse de Austria durante la guerra. Elias Canetti fue el prototipo del europeo. El 25 de julio del 2025, en poco más de 2 años, habría cumplido 120 años. Comenzaré pues, con Elfriede Jelinek, pero no porque haya sido la primera en recibir el premio, si no tenemos en cuenta a Elias Canetti, que no ha recibido el premio a la novela o el premio de literatura, el premio Nobel de literatura en Austria, sino que lo recibió como ciudadano británico. No comenzaré con Elfriede Jelinek porque haya sido la primera en recibir el premio, sino quizás para poder dedicarme a uno de mis autores favoritos, que es Peter Handke, así como para poder hablar también de un olvidado de la literatura en Austria, Elias Canetti. Elfriede Jelinek creció en un entorno de clase media-baja, influida por el catolicismo de su madre y por una cultura obrera de la familia de su padre.
Desde los 6 años aprendió a tocar el piano en una escuela de música del distrito y más tarde también la flauta, el violín, la viola, la guitarra. En 1960, con 13 años, siendo hasta entonces la alumna más joven, fue admitida en el Conservatorio de Viena, donde estudió órgano con Leopold Marksteiner, que se convertiría, Leopold Marksteiner se convertiría en una importante persona de referencia para ella. A mi entender, de alguna manera fue también esa persona de referencia que hizo que ella escribiera después su famosa novela La pianista. En los años siguientes también estudió piano, flauta y composición. Sus estudios en el conservatorio se desarrollaron paralelamente a sus clases en el Albert Gymnasium, donde cursaba, además de las asignaturas, cursaba también asignaturas libres adicionales a las clases regulares y a sus clases de música de la escuela del distrito. En consecuencia, su horario diario era muy estricto y apenas permitía descansos. Cuento todo esto porque ya durante su estancia en el instituto, Elfriede Jelinek mostró los primeros síntomas de ansiedad. En el verano de 1964, tras completar con éxito su selectividad, sufrió una grave crisis mental. En el otoño siguiente empezó a estudiar teatro e historia del arte en la Universidad de Viena, pero tuvo que interrumpirlo tras 6 semestres por enfermedad, ya que apenas podía salir de casa. Jelinek, que ya había escrito sus primeros poemas como estudiante de bachillerato, se volcó en la escritura, en la poesía. Su madre descubrió la Sociedad Literaria Austríaca como medio de publicación para ella y le ayudó de esta manera. Mientras se vislumbraba un primer y tímido avance como escritora, su salud se deterioraba cada vez más. En 1968, Jelinek fue incapaz de abandonar la casa donde vivió con su madre y su padre, que estaba gravemente demente y enfermo, durante un año. La extremadamente heterogénea obra de Elfriede Jelinek incluye poesía, novelas, dramas, traducciones, composiciones, guiones, obras radiofónicas, libretos, así como textos periodísticos y ensayos. Aunque en un principio su madre había previsto para ella una carrera como músico, Elfriede Jelinek no tardó en triunfar también como escritora. A los pocos años de dedicarse a la escritura, recibió galardones, becas y premios y fue invitada a trabajar con una editorial alemana muy famosa, Rowohlt Verlag. Jelinek atrajo mayor atención por primera vez con su novela, llamada novela collage, Wir sind Lockvögel, Baby, que se imprimió, llegó a las impretas en 1970, la que incorporó elementos de ficción cómica y ligera. Su salto definitivo a la literatura se produjo con su novela La pianista. En algunos países, sobre todo al llevarse después al cine, de lo que hablaré más tarde, fue publicada como La profesora de piano y no La pianista. Hay que tenerlo un poquito en cuenta. Creo que sobre todo en los países de Latinoamérica y en Estados Unidos fue publicado la película, es decir, la adaptación al cine como La profesora de piano. Su novela La pianista, vuelvo a repetir, fue publicada en 1983 y que ella misma incluso describió como una biografía limitada. Si ya se habían alzado voces sobre este libro, sobre La pianista, calificando el texto de pornográfico, su novela Collage, Lujuria, de 1989, también causó revuelo debido a la naturaleza drástica de las descripciones de la cópula. Con Los hijos de los muertos, en 1995, escribió un texto contra la represión de la historia, que fue celebrado como la novela del siglo, e inspiró la película homónima también, fue llevado al cine. Su última novela, por el momento, Envidia, del 2007-2008, se publicó exclusivamente en línea. Jelinek, que descubrió muy pronto las posibilidades del Internet como medio de comunicación para sí misma, dirige desde 1996 un sitio web personal en el que se pueden leer muchos de sus textos y de sus publicaciones.
Elfriede de Jelinek suele referirse a sus obras, a temas políticos o sociales de gran actualidad. En sus textos no conoce el miedo al contacto, su lenguaje es explícito, el aspecto inconfundible de la escritora, muy preocupada también por su estilo desde la adolescencia, contribuye a que se fijen en ella por la calle. Rápidamente se convirtió además en una mujer que polarizaba mucho y no solo en la literatura y en el teatro. A partir de los años 80 fue difamada política y mediáticamente en varias ocasiones. A pesar de su inestable salud mental, Elfriede de Jelinek estuvo y está muy presente en los círculos artísticos del país, en Austria. Jelinek recibió también numerosos premios por sus escritos a partir de 1969, es decir, fue la primera mujer, por ejemplo, en recibir el premio Heinrich Böll en 1986. En el 2004 recibió el Premio Nobel de Literatura, como bien he dicho, y al cual no pudo asistir en persona a la ceremonia de entrega de los premios en Estocolmo, debido a su estado mental. La televisión sueca grabó su discurso sobre el premio Nobel titulado Im Abseits, fuera de juego, en su casa de Viena y lo proyectó en la ceremonia de entrega del premio Nobel en Estocolmo. El premio se entregó el 17 de diciembre del 2004 en la Embajada de Suecia de Viena. La escritora vive recluida en su casa a las afueras de Viena y en Múnich, donde vive y trabaja su marido. Además de las obras que he citado anteriormente, no me gustaría olvidar obras también muy importantes de esta escritora, como por ejemplo Las amantes, Obsesión, Babylandia, por ejemplo, y Deseo, donde, por ejemplo, en esta obra, en todas en general, pero en esta obra en Deseo presenta sobre todo una dura crítica contra la con la presunta placidez de esa burguesía y de su supuesta liberación sexual, un tema que se va a encontrar o que va a estar presente prácticamente en todas las obras de Jelinek desde su principio o desde sus principios hasta hoy en día. Como bien he dicho antes, quería dejarme también un poco de espacio para hablar de Peter Handke. Peter Handke como gran escritor austriaco, un escritor además muy prolífero, nació en Griffen, en Carintia. Tras la aceptación de su primera novela, Die Hornissen, Los avispones, publicada en 1966, Handke interrumpió sus estudios y desde entonces ha vivido como escritor independiente en varias ciudades europeas, sobre todo en Berlín, en París, donde vive hoy en día también, y en Salzburgo. Y desde 1990 en la localidad de Chaville, cerca de París, cerca de París, a las afueras de París. Las primeras obras de Handke, incluida la famosa obra de teatro de la que hablé ayer también, Publikumsbeschimpfung, Los insultos al público, de 1966, son textos para el teatro. Es decir, las primeras obras que él publicó fueron obras para el teatro, concebidos a diferencia del drama clásico, pero también del teatro épico, muy parecido al de Bertolt Brecht, famoso escritor alemán, de teatro alemán. No desarrollan una trama dramática, por así decirlo, que remita a una realidad ajena, ¿no?, al teatro, sino que abordan más bien la situación concreta del propio teatro, algo también muy típico de Peter Handke. También en su prosa narrativa, Handke ha experimentado una evolución de gran alcance. De la crítica lingüística y formal de la literatura descriptiva tradicional nos encontramos obras, como bien decía antes, Los avispones, del 66, El vendedor ambulante, El miedo del portero en el penalti, del 70, y de ahí pasó de la experiencia histórico-vital, muy importante para él, a un productivo compromiso con la forma de la novela de desarrollo. Por ejemplo, la novela La breve carta, un largo adiós, estupenda novela del 72, o La hora de la verdadera sensación en el 75, La mujer zurda, que fue también llevada al cine después, en el año 76. Aquí Handke habla o comenta de los fenómenos cotidianos que a su vez pues constituyen también el punto de partida de sus 5 ensayos narrativos de Handke, que no han sido traducidos al alemán, según yo sé,
Versuch über die Müdigkeit, Versuch über die Jukebox, Versuch über den geglückten Tag, Versuch über den stillen Ort und Versuch über den Pilznarren, el primero de los cuales apareció en 1989 y el último en el 2013, y en los que se puede rastrear una evolución hacia un estilo de escritura muy humorístico e incluso también autodespreciativo. Sus principales obras narrativas, que comienzan con Mein Jahr in der Niemandsbucht, traducida al español con el título del año que pasé en la Bahía de Nadie, de 1994, y continúan con Der Bildverlust, la pérdida de la imagen, en el 2002, o Die Obstdiebin, la ladrona de fruta, del 2017, varían patrones narrativos típicos como el viaje, la partida y la búsqueda, y se alinean explícitamente en la tradición de la literatura épica mundial. Peter Handke además ha sido un escritor que ha viajado y sigue viajando mucho, y todas estas reflexiones sobre sus viajes las encontramos en estas obras. Estrechamente entrelazados, además, entre sí vuelven muchos de los motivos y de los temas característicos de Handke, como la repentina transformación de un personaje o la disolución de identidades y de fronteras. La obra literaria de Handke incluye obras de teatro, prosa narrativa y ensayística, guiones y numerosas traducciones también del griego antiguo, del inglés, del francés y del esloveno. En 1996, la publicación del diario de viajes de Handke, con el título de Un viaje de invierno a los ríos Danubio, el Save, Morava y Drina, o Justicia para Serbia, provocó acalorados debates en los medios de comunicación. Los críticos le acusaron de trivializar los crímenes de guerra serbios, mientras que Handke reivindicó para sí una elección de palabras y una presentación de los hechos más diferenciados o más diferenciadas que la información periodística en general. En el 2006, Handke se abstuvo de aceptar el premio Heinrich Heine de la ciudad de Düsseldorf a raíz de esta polémica. Al año siguiente, cuando le concedieron el premio Heinrich Heine de Berlín, donó la dotación económica del premio, 50.000 euros, a un enclave serbio del Kosovo. Las obras de Handke se han representado una y otra vez en los escenarios vieneses durante décadas. El director del Burgtheater de 1986 a 1999 tuvo desde el principio una gran afinidad con la obra de Handke. Sus producciones en Frankfurt del Publikumsbeschimpfung, el público del 66, y Kaspar del 68 figuran de entre las leyendas del teatro. Durante su dirección en Viena se estrenaron en el Burgtheater Das Spiel von Fragen oder die Reise zum sonoren Land, el juego de las preguntas, de 1990, y otras producciones en Viena fueron, por ejemplo, la adaptación de Duncan Macmillan del relato de Handke Wunschloses Unglück, traducida con el título de Desgracia indeseada. En el 2018 el autor fue galardonado con el premio del Nestroy de Teatro por la obra de su vida, y en el 2019 Handke recibió el premio Nobel de Literatura por una obra influyente que ha sondeado los márgenes y la especificidad de la experiencia humana con un ingenio lingüístico, según decía la Academia. Esta decisión polarizó a la clase literaria y fue criticada, a veces duramente incluso, por los comentarios de Handke sobre la guerra de Yugoslavia. Suhrkamp, la editorial, reaccionó con una colección de material que pone a disposición del público internacional extractos relevantes de obras y entrevistas en traducción inglesa. Yo personalmente conocí la obra de Handke a través del teatro. La primera vez y la primera obra que vi, y la primera vez que vi Insultos al público, Publikumsbeschimpfung, me quedé completamente anonadada. Me resultaba difícil de entender cómo era posible mezclar los juegos lingüísticos con un contenido tan dotado de ironía y a la vez de moralidad realista. He leído muchísimo de Handke. Como todo en la literatura son fases en las que te dedicas a un autor o a una autora en concreto y te sumerges en su mundo, ¿no? Un mundo ficticio que se te muestra real y que se hace real cada vez que sostienes un libro en las manos.
Desgracia indeseada, La ausencia, Carta breve para un largo adiós, Lento regreso, etcétera, etcétera, son algunas de mis obras preferidas. Obras pomposamente ególatras, típicas de un tipo solitario y muy excéntrico, que es mi querido Peter Handke. Paso a hablar de Elias Canetti. Elias Canetti, como bien he comentado antes, este gran escritor. A mí me gusta decir que es un escritor austríaco, pero más que nada, bueno, pues por publicar sus obras en alemán y por haberse criado y haber pasado también largas etapas de su vida en Austria. Elias Canetti se trasladó con sus padres, que eran judíos sefardíes, de lengua materna española. Además, se trasladó de Bulgaria a Manchester en el 1911, pero tras la muerte de su padre, llegó a Viena en 1913 y aprendió alemán e hizo de él la lengua de su literatura. Durante la Primera Guerra Mundial, Canetti vivió en Zúrich y en Francia y en 1924 regresó a Viena. Estudió aquí química y se doctoró. Más tarde describió el hecho de haber sido testigo presencial del incendio del Palacio de Justicia en 1927 como una ocasión para tratar científicamente el concepto de masas. En sus años vieneses escribe la novela Die Blendung, Los emplazados, de 1931, y obras de teatro, entre ellas Hochzeit, La boda, en 1932. Expulsado a Inglaterra a finales de los años 30, se nacionalizó británico, se dedicó durante 2 décadas a las raíces antropológicas del totalitarismo. Tras la publicación de Masa y Poder en 1960, alcanzó fama mundial. En 1988, Canetti trasladó su residencia principal de Londres a Zúrich. Según sus propias palabras, sus mayores influencias fueron Karl Kraus, Franz Kafka, Robert Musil y Hermann Broch, de los que hablé ayer. Su autobiografía, hasta 1937, en 3 libros, Die gerettete Zunge, La lengua salvada, Die Fackel im Ohr, La antorcha en el oído, Das Augenspiel, Juego de ojos, comenta e interpreta una singular historia de su vida y obras. Elias Canetti fue enterrado en Zúrich, en el cementerio de Fluntern. En 2010, la calle Canetti-Straße, en el distrito 10 de Viena, recibió el nombre del escritor. Aquí he conseguido presentaros los premios Nobel de Literatura, no solamente los 2 premios Nobel de Literatura austríaca, sino, como bien comentaba antes, también Elias Canetti, que por lo menos no solamente yo lo reconozco como literato y como escritor austríaco, sino también muchos de sus compañeros en el ámbito de la literatura. Desde el punto de vista de las adaptaciones literarias, de esas adaptaciones literarias llevadas al cine, me gustaría explicar un poquito el marco de tiempo del que voy a hablar, lógicamente, porque ha habido muchas obras que han sido llevadas al cine, muchas de ellas han sido llevadas al cine y se han, lógicamente, llevado al cine en lengua alemana, y otras han sido también llevadas al cine en lengua española. La monarquía austrohúngara, y comienzo el marco histórico, terminó el 31 de octubre de 1918, casi al mismo tiempo que la Primera Guerra Mundial, el 28 de julio de 1914. Del 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918, principio y final de la Primera Guerra Mundial. Este final es también el punto de partida de esta lista que os voy a presentar, de las mejores adaptaciones literarias austríacas desde el periodo de entreguerras hasta nuestros días. Para escritores como Schnitzler, Joseph Roth, Franz Werfel, la época o la caída del Imperio Austrohúngaro fue la base de sus obras. Los cuentos, novelas u obras de teatro presentan a elegíacos miembros de la alta sociedad, irritados monárquicos, elegantes y aristocráticos, pero a menudo también pues muy varidosos, ególatras o simplemente estúpidos, ¿no? O sea, estúpidos desde la persona, desde el punto de vista sobre todo de las representaciones en el teatro. Presentaban también oficiales de la época del KIK, con un morboso humor subyacente y muy a menudo también
presentaban mujeres burguesas, sobre todo, que al final resultaban sobre todo perdedoras. Los libros fueron escritos por gigantes de la literatura austriaca, como bien decía antes, Franz Werfel, Heimito von Doderer, Stefan Zweig, Josef Roth, Ödon von Horvath, Franz Kafka, Robert Musil y Peter Handke. En la silla del director, en cambio, están grandes directores como Karin Brandauer, Axel Corti, Michael Kehlmann, Michael Sotenberg, Michael Haneke, Ernst Marischka, etc. Delante de la cámara está la crème de la crème del gremio de los actores y nos encontramos a actores y actrices desde Greta Garbo a Lily Palmer, pasando por Ingrid Bergman, Klaus-Maria Brandauer, Helmut Quantinger o la famosa también y triste Romy Schneider. Una de las adaptaciones con las que me gusta comenzar es Bambi, basada en el libro de Felix Salten, Bambi, eine Lebensgeschichte aus dem Walde, traducida con el título de Bambi, Una vida en el bosque. Bambi es una película de animación en color dirigida por David Hunt, producida por Walt Disney Productions, estrenada en Estados Unidos en 1942. Bambi es un pequeño cervatillo, como todos conocemos, recién nacido, tímido y muy inseguro, que vive con su madre en el bosque y poco a poco irá haciendo nuevos amigos, como Conejo Tambor, la Mofeta Flor y una ciervatilla, y a la vez que irá aprendiendo también grandes lecciones de su madre hasta que la pierda por culpa de los cazadores. Bambi se ve entonces, se va a vivir con su padre, el príncipe del bosque. Tiempo después, Bambi pues se convierte en un ciervatillo joven y fuerte que tendrá que luchar por el amor de su vida, una cierva que conoció de pequeño, y enfrentarse a su peor enemigo, que es el hombre. Aunque fue un libro, una novela que fue llevada al cine y que todos conocemos y que la mayoría de nosotros hemos visto cuando éramos niños, lógicamente esta obra y esta novela tiene ciertas connotaciones bastante realistas, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de pues perder a la madre, luchar por el amor de su vida y enfrentarse al peor enemigo, que en este caso era el hombre. Stefan Zweig es uno de los mejores representantes desde el punto de vista de las adaptaciones al cine. El escritor austríaco fue el más claro exponente de las protestas pacíficas tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda. Sus novelas fueron muy populares en los años 30 y en los años 40 debido a su carácter pacifista. Stefan Zweig era un intelectual muy comprometido, se opuso a las doctrinas nacionalistas y al espíritu de revancha, ¿no?, que había en los países derrotados en la Primera Guerra Mundial. Más de 70 películas se han creado de sus novelas, entre otras 24 horas de la vida de una mujer, Carta de una desconocida, Parece que fue ayer, la novela de ajedrez que ha sido llevada al cine en varias ocasiones, la nueva adaptación, por ejemplo, con el título de Royal Game, estrenada en 2022, así como la película sobre su vida, Adiós a Europa, estrenada en el 2016. Considerado uno de los autores más importantes del siglo XX y de la literatura universal en general, Franz Kafka publicó pocas obras en vida, en su mayoría fueron relatos cortos. Fue hasta después de su muerte que adquirió mucho renombre gracias a su editor y amigo Max Brod, quien publicó sus manuscritos. Metamorfosis ha sido llevada varias veces a la pantalla, la última versión que yo personalmente conozco es del 2002. No se debe olvidar nombrar otras obras como El castillo o El proceso, dirigida por el propio Orson Welles en 1962. La novela corta de Joseph Roth, La leyenda del santo bebedor, fue llevada al cine en 1988 por el director italiano Olmi, así como El pecado de los hombres en 1936. En alemán tenemos otras adaptaciones cinematográficas de este gran escritor, como por ejemplo La tela de araña, Das Spinnennetz, o La rebelión, Die Rebellion. Otras grandes películas de escritores y escritoras austriacos son El vendedor de tabaco, estrenada en el 2018 y basado en la novela de Robert Seethaler,
con el por todos conocido actor suizo Bruno Ganz, que murió hace poco. La novela cuenta cómo en Viena del 1937, durante la unión de Austria y de Alemania nazi, un chico de 17 años es aprendiz de un vendedor de tabaco, entre cuyos clientes está el médico neurólogo y padre del psicoanálisis Sigmund Freud. Basada en el bestseller de 1963 de la vienesa Marlene Haushofer, la obra La pared, o La Divan, de la cual hablé ayer también, novela distópica que describe la vida de una mujer que se ve aislada de la civilización por una pared invisible que aparece de improviso. La adaptación cinematográfica se estrenó en los cines en octubre del 2012 con el título homónimo, Divan, La pared, y fue candidata al Oscar del 2014. Queda recordar las adaptaciones de obras de Elfriede Jelinek y Peter Handke. El director Michael Haneke llevó la novela de Jelinek, La profesora de piano o la pianista, al cine en el 2001 bajo el título Le Pianiste. Esta producción cinematográfica es una de las películas austríacas más exitosas de los últimos años a nivel internacional. De Peter Handke han sido llevadas al cine obras como Der Himmel über Berlin, El cielo sobre Berlín o Las alas del deseo. El famoso drama romántico City of Angels, en Hispanoamérica Un ángel enamorado, es una película estadounidense de 1998 dirigida por Sylvia Link y protagonizada por Nicolas Cage y Meg Ryan, ambientada en Los Ángeles, California. La película es una nueva versión, un remake, por así decirlo, de Der Himmel über Berlin, de Wim Wenders de 1987, con Bruno Ganz también, que se desarrolla en Berlín. Y al igual que en el original, City of Angels cuenta la historia de un ángel, en este caso Nicolas Cage, que se enamora de una mujer mortal, Meg Ryan, y que desea volverse humano para poder estar con ella. Con la guía de un hombre que ya hizo la transacción de la inmortalidad, el ángel que cae y descubre la experiencia humana. Peter Handke tenemos también La mujer zurda, dirigida por el propio Peter Handke, que fue La mujer zurda fue su primer largometraje y trata de la soledad de una mujer separada. En el reparto nos encontramos otra vez con Bruno Ganz. También tenemos Los hermosos días de Aranjuez. Es una película dramática del 2016, dirigida también otra vez por Wenders, basada en la novela del 2012, Die schönen Tage von Aranjuez, de Peter Handke, y fue elegida para competir en la sección oficial por el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia del 2016. En este caso, un hombre y una mujer están sentados en un jardín a las afueras de París en un día de verano y hablan simplemente sobre sus experiencias sexuales y la diferencia entre hombres y mujeres. El propio Peter Handke, en este caso, actúa como jardinero en la película. No nos queda mucho tiempo, Elena, y te había prometido dejar unos 10-15 minutos para preguntas, así que paso a hablar de la lista de recomendaciones, una lista de recomendaciones en las que no quiero introducir o no he querido introducir libros, novelas, obras de teatro, etcétera, obras en general de actores conocidos, sino he querido hacer una lista de recomendaciones personales de autores que yo admiro muchísimo, de obras que me han simplemente enamorado. Entre otras, no puedo olvidar a mi gran autor Gregor von Retzuari, otro de los grandes olvidados en la literatura austriaca, sobre todo fue un hombre que creció en la Bucovina, en la época del Imperio Austrohúngaro, y fue un gran autor que vivió durante muchísimo tiempo en Austria, en Viena, en Italia. Su producción literaria es prácticamente entera en alemán y es un hombre que me fascina porque a la vez
o también como Peter Handke es un escritor que juega muchísimo con el lenguaje, con la palabra. Los juegos de palabras, simplemente la manera de escribir con esas frases retorcidas que tienen es algo que personalmente me fascina. Si alguien quiere comenzar a leer Gregor von Rezori, casi le recomendaría comenzar con Flores en la nieve. Es una novela autobiográfica, una de las más bonitas que he leído de él. Tenemos también Memorias de un antisemita o Edipo en Stalingrado, por ejemplo. Las traducciones son estupendas, traducciones en español, además traducciones modernas, y bueno, para aquellos que quieran leerlo en alemán, lógicamente la lengua original siempre lo recomiendo. Para los que no, pues he de decir que tanto Flores en la nieve como Memorias de un antisemita o Edipo en Stalingrado han sido traducidas por muy buenos y reconocidos traductores. Otro de los grandes olvidados es Alexander Lerner-Holenia. Alexander Lerner-Holenia es un escritor que bueno, pues ha escrito novelas muy interesantes como El joven Moncada, por ejemplo, la cual también recomiendo leer, una de las primeras. Ayer hablé un poquito de él. Pertenece a la época también de ese periodo de entreguerras. Y bueno, pues eso fue un escritor también que ha caído quizás un poquito en el olvido. Como bien he dicho antes, Marlene Haushofer, con una de las mejores novelas que he leído en los últimos años, por casi no decir décadas, La pared, Die Wand. La verdad es que no solamente me ha fascinado la novela, sino que también el llevarse al cine, la adaptación al cine, la verdad es que ha sido muy lograda y bueno, hubo una gran cantidad de razones por las que fue también nominada al Oscar en el 2014. Otro escritor también que me gusta mucho, un escritor que además ha escrito muchas novelas dedicadas a la situación política de la hoy en día ex Yugoslavia, es Milo Toar. Milo Toar es un escritor también, como yo siempre digo, por desgracia un poco olvidado, gran conocedor de su patria, la ex Yugoslavia, y bueno, como os contaba, pues ha escrito muchas novelas que tienen ensayos que tienen sobre todo que ver con ese ámbito social, político, incluso también económico de la época de la Yugoslavia y en fin, de los momentos también en los años 70, los años 80. Stefan Zweig, lógicamente, ¿cómo no recomendarlo? Stefan Zweig es para mí uno de los mejores escritores que ha existido, no solamente de lengua alemana, sino en general. Muchas veces me pregunto que por qué no ha recibido el Premio Nobel de la Literatura. De Stefan Zweig puedo recomendar prácticamente toda su obra, desde El mundo de ayer a Cartas de una desconocida. En fin, casi es que no sabría ni qué obra ni qué obra recomendaros o decir cuál de ellas me ha gustado más. Yo creo que Stefan Zweig además ha sido un escritor que ha sabido publicar obras de diferentes ámbitos. Ha escrito también muchas biografías interesantísimas. El mundo de ayer, bueno, no es una obra, para mí es un ensayo político y social de la época. Bueno, en realidad de todo el siglo, de todo el siglo XX, de la Viena del siglo XX. Peter Handke, como no, uno de mis favoritos, ya digo, Publikumsbeschimpfung, Insultos al público, es una de mis obras favoritas porque fue además la primera obra
que además ni siquiera leí, la leí después, sino que primero lo vi en el teatro y me fascinó. Erich Hackel, otro escritor austriaco contemporáneo, interesantísimo, además también, y que ha escrito muchas novelas, una de ellas también relacionada, si no recuerdo mal el título, La boda de Auschwitz o La boda en Auschwitz, de una boda entre un español, perdona que se me había ido ahora mismo el hilo, una boda entre un español rojo en Auschwitz y una austriaca. Daniel Klatauer, como no escritor actual, que ha publicado novelas también interesantes. Robert Musil, hay que haberlo leído. Franz Kafka, bueno, en fin, Franz Kafka, cómo no. Franz Werfel, os comenté ayer también, con los 40 días del Musadán. Yo creo que es una de las obras mejor escritas de él y muy recomendada para conocer la historia de los armenios. Y bueno, como no, también Elías Canetti. Elena, he prometido terminar a tiempo para que tengamos unos 10-15 minutos para las preguntas del público. Os doy las gracias a todos por haber asistido hoy y me alegro de las preguntas que me vayáis a hacer. Espero poder contestarlas y si no, bueno, pues Isabel, tú estás ahí para poder echarme una mano. Pues muchísimas gracias, Lorena. Gracias también por atenerte al tiempo. Sí, me he dado prisa. Me he dado cuenta de que Sí. en algunos momentos he hablado rápido, pero más que nada porque había prometido acabar a tiempo. En absoluto. Gracias también por esta brillante exposición que complementa también la de ayer y la anterior que ha presentado Isabel. Gracias también por todas esas recomendaciones. Yo misma he apuntado el nombre de alguna obra que aún me faltó. Comparto contigo mi admiración, bueno, pues por todos los autores que has comentado en realidad y especialmente por Stefan Zweig, de quien pues he leído toda su obra prácticamente. Y bueno, pues como decíamos, tenemos aún 10 minutos para que Isabel y Lorena respondan a todas aquellas preguntas que os hayan surgido. En principio no hay ninguna escrita, podéis ir escribiendo en el chat. Yo no veo nada. Bien, sí, aquí llega una. Dice, gracias a ambas por vuestras exposiciones. Una pregunta, ¿cómo, como traductores que buscan una literatura no muy pesada, ¿hay algún libro que no haya sido traducido antes que recomienden? Esto es probable que sea el nombre del participante, la pregunta de alguno de los estudiantes de traducción literaria, a quienes saludo, por cierto, hoy también. Saludos también de mi parte. Tienen que los estudiantes de traducción literaria tienen que traducir parte de una obra literaria que no haya sido traducida antes, ¿de acuerdo? Entonces, eso de no muy pesada, imagino que quieren decir no muy difícil, algo que puedan, pues ellos, un texto cuya traducción puedan abordar para el trabajo. Sí. Bueno, Isabel, no sé qué dices tú. Seguro que también tienes algunas recomendaciones. Obras que no hayan sido traducidas sigue habiendo y sigue habiendo muchas. Gracias a Dios, bueno, pues para nosotras, para Isabel como para mí, es posible leer esas obras aunque no hayan sido traducidas. Pero es una pena, sí que es cierto que es una pena que siga habiendo, por ejemplo, obras de los premios Nobel, ¿no? Tanto de Jelinek como de Peter Handke que no hayan sido traducidas al español. Viene de decir que ni Elfriede Jelinek ni Peter Handke son escritores que sean de fácil lectura y menos aún de fácil traducción. Sobre todo, diría yo, incluso Peter Handke.
Por lo tanto, quizás no serían las recomendaciones que doy o que daría para estudiantes de traducción. Me pilla un poquito por sorpresa, por así decirlo, esta pregunta, porque ahora mismo no se me ocurre así ninguna obra que sea de fácil lectura y de fácil traducción. Quizás sí que sería interesante, por ejemplo, de autores contemporáneos, alguien como Haas, por ejemplo, o Daniel Klatauer, no sé si de Daniel Klatauer se ha traducido todo. Daniel, yo una vez hice en una clase en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, traté la traducción del libro de Klatauer, Gut gegen Nordwind, y nos dimos cuenta de que la traducción, bueno, no quiero decir dejaba bastante que desear, por Dios, Dios me libre de criticar a mis compañeros traductores, pero sí que es cierto que hay muchas veces, bueno, como todos sabemos, ¿no? Hay muchas opciones a veces de traducir y sí que había opciones de lijar un poquito, ¿no? De limar un poquito esa traducción, o sea, y quizás, bueno, pues Daniel Klatauer sea un escritor que se pueda en este caso volver a tratar, volver a mirar, comparar quizás un poquito las traducciones que hay. Como decía, por ejemplo, también Köhlmeier y Wolf Haas, ya te digo, Wolf Haas, además que es un escritor que ha escrito novelas policíacas, tanto, sí, bueno, Wolf Haas, sí, sobre todo diría yo, Wolf Haas que ha escrito novelas policíacas que quizás no son de una complejidad lingüística tan grande. No te sé decir ahora, si lo tengo bien en mente, creo que no se ha traducido ninguna. Isabel, corrígeme si me equivoco. Sí, yo también quiero opinar. También me pillas ahora, tendría que verlo porque todas estas obras que se han citado yo las he leído en alemán, con lo cual no lo sé. Pero sí que me habrá venido en mente pues alguna de las obras igual de Ingeborg Bachmann que no se han traducido. Yo he estado, yo he estado intentándolo hacer, pero no he tenido tiempo hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, hay muchos poemas que hay muchas versiones de traducir. También se puede traducir sobre una traducción, porque también es interesante traducir sobre una traducción, o mejor dicho, mejorar una traducción. Exactamente, exactamente. Y ese es el hecho también por el que a menudo se vuelven a traducir, ¿no? Hay nuevas versiones de las traducciones de Sí, ciertas obras importantes, que sobre sería todo, como una nueva traducción. como una nueva traducción. Exactamente. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Entre los textos de Jelinek, ahora mismo no sé cuáles no se han traducido todavía, porque es cierto que, por ejemplo, los amantes, sí que la he leído en castellano y, en fin, se han traducido varias obras, pero hay todavía algunas y yo creo que bueno, que es algo, una autora que sí que se podría abordar desde el aula. ¿Eh? Quizás Hunt, que ya es más complejo, efectivamente, como has comentado, Sí, más que desde por la luego. complejidad lingüística, pero el Friede Jelinek también lo voy a anotar para los estudiantes. Yo creo, he puesto también Wolf Haas en la lista, en el chat ahora mismo, pero bueno, sí, el Friede Jelinek además es que tiene muchísimas obras, entonces, pues hay muchísimo. Por ejemplo, Los hijos de los muertos, no sé si está traducida. am, Luego tiene otra como Vintage, por ejemplo. ah, Me puedo imaginar que de las obras de teatro que tiene prácticamente no haya ninguna traducida porque es mucho más difícil y si no se lleva a teatro probablemente no haya traducción. Um, la que tampoco sé si realmente tiene una traducción o una buena traducción es una de sus primeras obras, la de Wir sind Lockvögel Baby. Um,
O sea que también, yo creo que sí, el FIDE Jelinek sería una buena opción. Como os decía antes, eso, ¿no? O sea, ya lo he apuntado ahí, pues Wolf Haas, sus novelas policíacas, Köhlmeier, por ejemplo, también, Klavichnik, ah, se me ocurre ahora también. am, que esos son los más actuales, ¿eh? Por hablar ahora Sí. de escritores y escritoras actuales, pero bien como dice Isabel, pues eso, Ingeborg Bachmann, por ejemplo, es muy probable que falten obras de traducir. Sí, y es que sobre todo es tan difícil que sería fantástico que alguien se atreviera a seguir traduciendo, ¿no? Yo he intentado, he hecho mis pinillos, pero sí que es muy difícil, muy difícil. Hablando de valientes, en este contexto, recientemente ha sido publicada en cátedra dos obras de teatro de Franz Grillparzer, de quien hablaste ayer, Lorena, y también que comentabas o acerca del cual hablabas del problema del dialecto, ¿no? De la traducción del Exactamente, dialecto. exactamente. Pues un compañero de la Universidad de Alicante, Juan Antonio Albaladejo, a quien ambas Sí, conocéis, sí, sí, además sí, sí. de los Claro, sí que estudiantes conozco yo también. muy comunicados. Sí, sí, de hecho, bueno, de hecho Juan Antonio me mandó también hace poco unos nuevos libros que ha traducido, unas nuevas traducciones que ha hecho él. No Sí, sabía que había traducido el Grillparzer, pero sí, precisamente, pues eso, para todos los estudiantes de traducción y de traducción literaria, y tú lo sabes muy bien, Elena, porque tu tesis doctoral, si no recuerdo mal, también eh, iba precisamente de este tema, ¿no? Es decir, qué hacer, ¿no? Con la problemática lingüística, con la problemática muchas veces del dialecto, es decir, esos problemas en la traducción no solamente nos lo encontramos en textos publicitarios o en textos turísticos o etcétera, etcétera, sino que nos lo encontramos también, pues eso, ¿no? En obras y precisamente la literatura austríaca nos la encontramos en muchas obras de teatro, en muchos escritores austríacos de obras de teatro que yo creo que es un poco lo que decía yo ayer, ¿no? Precisamente a raíz de de esa época precisamente de todo lo que sufrieron durante todo el siglo XX prácticamente, ¿no? O sea, desde principios, o sea, desde el 1900 hasta después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y también los escritores después en el exilio, es el volver a la tierra, ¿no? Volver a la patria y volver a reinventarse, por así decirlo, ¿no? Eso ha supuesto, ya no en el caso de Grillparzer, que era anterior, pero sí en muchos escritores, ha supuesto también el hecho pues de utilizar dialectos, de utilizar, pues como yo bien decía antes también, ¿no? Con Peter Handke, muchos juegos de palabras, y muchas palabras que no son quizás tan conocidas y tan actuales, ¿no? Y precisamente esto es uno de los grandes temas que se deberían abordar también en las clases de traducción literarias, ¿no? Es decir, el cómo solventar estos problemas. Bien, sí, precisamente sacaba a colación la publicación de Juan Antonio para preguntaros por los principales problemas que vosotras como traductoras consideraríais que presenta la literatura austríaca, más allá del dialecto. Bueno, no sé lo que... si quieres decir algo, Isabel. No, empieza tú, luego hablo yo, No, hablo no, yo. no, Primero, no quiero. Am, en realidad, y esto es algo que yo trato mucho también con mis estudiantes en las clases, yo creo que se nos olvida muchas veces a nosotros profesores, ¿eh? Quizás sea esto un poquito una crítica a nosotros profesores, ya no como traductores, sino como profesores de traducción, se nos olvida muchas veces la importancia de la cultura, la importancia de los conocimientos culturales, los conocimientos sociolingüísticos,
también importantísimo, y pragmáticos a la hora de traducir. Y esto es algo que se aborda muy poco en las clases, pero que es absolutamente fundamental. Centrándonos ahora en la literatura austríaca, absolutamente fundamental, no solamente para la traducción de la literatura austríaca, también para otro tipo de traducciones literarias, ¿no? Pero yo creo que sin unos conocimientos profundos de la cultura y de la sociocultura y de la sociolingüística, es prácticamente imposible hacer una buena traducción que sea profesional desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de la cultura y de todo eso, ¿no? Que va escondido, que es lo que yo siempre digo también a mis estudiantes, que es lo que va escondido entre líneas, que es lo que como todo buen traductor tienes que aprender a ver también, o sea, no solamente a leer cada una de las letras y cada una de las palabras que aparecen en los textos que vamos a traducir, sino como traductor estás obligado a aprender a leer entre líneas, es decir, a leer realmente lo que los escritores han querido escribir, pero no han escrito, sino que está ahí escondido entre las líneas de sus obras. Y eso yo creo que es uno de los grandes retos de los traductores. Y también sería un gran reto para nosotros, como profesores de traducción, el acercarnos mucho más, el meternos, en profundizar también en nuestras clases y en presentar a nuestros alumnos la importancia de los conocimientos culturales y sociolingüísticos. En este caso, si es de austríacos, y si es, bueno, pues si nos centramos en todos los países germanoparlantes, pues lógicamente de todos los países germanoparlantes. Sí, yo me suscribo a lo tuyo, Lorena. Sí, es sumamente importante conocer el contexto, no solo sociolingüístico, sino también cultural, político. Es que el traductor tiene que tener, pues, no se puede traducir un texto sin conocer la cultura, pero muy a profundidad. Es decir, pasa con... y aún así luego somos capaces de criticar, de decir, ay, yo eso no lo hubiera traducido así. Y también tiene Sí, sí. que ver con el entorno donde estamos. Es importante, sí. Sí, pues muchísimas gracias. Y efectivamente esa competencia cultural es fundamental en la formación del traductor y bueno, pues es un trabajo de por vida en realidad, comienza en las aulas, pero continúa pues eso a lo largo de nuestra vida. Quizás, Elena, antes de terminar, sí. me gustaría... Sí. Hay más preguntas, no sé si no hay más preguntas, me gustaría simplemente comentar, os he puesto, aquí ahora mismo no está mi dirección de correo electrónico, pero bueno, me encontráis, tenéis la página web aquí abajo y si no, bueno, pues si me buscáis en internet también encontráis mi dirección de correo electrónico de la Universidad de Viena, para todos aquellos que tengan interés en una lista, en recibir una lista de las obras o de recomendaciones, etcétera, etcétera, porque como bien dije ayer, quise hacer una presentación tanto ayer como hoy que se basase solamente en las imágenes y en mis palabras, o sea, no quise presentar en cada folio una recopilación de nombres, fechas, títulos, etcétera, etcétera, sino quería, pues eso, ¿no? Que nos fijásemos un poquito más también por una parte en las imágenes, en lo que eran también muchas fotografías, ¿no? De los propios escritores, que muchas veces leemos libros sin saber quién hay detrás, sin conocer también a la persona. Eso es algo que es importantísimo, no solamente como lector, sino también como traductor. Ya lo comento aquí para nuestros futuros traductores que están en tus clases, Elena, tus alumnos. Gracias. Y por eso es decir, os he puesto tanto ayer como hoy una lista de la literatura consultada, pero todos aquellos que quieran recibir pues, recomendaciones o que respecto a traducciones, etcétera, etcétera, quieren preguntarme algo, pues lógicamente estoy a vuestra disposición. Me podéis escribir un correo electrónico al correo electrónico de Prosodia o si no al correo electrónico de
la Universidad de Viena, y con muchísimo gusto os puedo pasar toda una lista de, pues eso, de autores, de libros, de obras, de recomendaciones, también de las películas de las que he hablado, por si alguno de vosotros tiene interés en verlas. Pues todo eso me lo pedís, lógicamente, me lo podéis pedir por correo electrónico. Y Elena, yo también te mandaré una lista a ti por si se la quieres pasar a tus alumnos, o la quieres colgar en alguna plataforma que tengáis de la universidad, lógicamente con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, Lorena, por tu Encantada. amabilidad y disponibilidad. Y bueno, no sé si queréis apuntar algo más. No, tampoco hay más preguntas en el chat y son las 9 menos 25 ya pasadas. En ese caso nos vamos a despedir, no sin antes daros de nuevo las gracias a ambas por estar aquí con nosotros hoy y compartir tanta sabiduría y tanto conocimiento. Seguro Claro, por Dios. que Gracias a todos los vosotros. asistentes han aprendido muchísimo pues sobre obras de la literatura. Cuando hablamos de literatura en lengua alemana, pues eso, muchas veces se piensa exclusivamente en Alemania, pues eso, Exactamente. un poco más. Pues muchísimas gracias a ti, Elena, y lógicamente también a la Universidad de Alicante y a la sede por darnos la oportunidad, tanto a mí como a ti también, Isabel. Muchísimas gracias A vosotras por también y también a los alumnos. maravillosa Agradezco Por presentación. también su supuesto. asistencia. Sí, es que no me has dejado. Agradecemos la asistencia de todos y Muchas gracias a todos por esperamos estar ahí. Sí. poderos ver en el próximo webinario que tengamos con la Universidad de Alicante, siempre y cuando se precisen nuestros conocimientos y nuestra presencia. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo y nada, buenas noches, hasta la Buenas próxima. noches a Buenas todos, hasta la noches a próxima y muchas todos. gracias.